Muy buenas tardes a todas y a todos, sean todas y todos muy bienvenidos a la jornada que inaugura el seminario que hemos organizado en la Escuela Judicial Electoral, denominado Historia de la Democracia en México. En la sesión de inauguración del día de hoy, contamos con la presencia del maestro Raúl Carlos Díaz Colina, quien muy amablemente ha accedido a participar con nosotros para exponernos de manera inicial un tema que aparentemente podría no guardar mucha relación con el sistema electoral mexicano tal como está concebido actualmente, pero que se estudia esta figura del amparo como un juicio de revisión, un juicio importante para la salvaguarda y la protección de distintos aspectos constitucionales, de derechos humanos. ¿Y cuál es la relación entonces que guarda con el derecho electoral? Esta sería básicamente la pregunta que detona la sesión del día de hoy, pero para aprovechar el tiempo y la experiencia tanto académica como profesional del maestro Raúl Ruiz Díaz, para quienes no lo conocen, me voy a permitir leer una muy breve síntesis curricular del maestro Raúl Carlos Díaz Colina, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Centro Universitario Mexicano de División de Estudios Superiores. Es maestro en Democracia y Democratización por la Universidad de Londres, Reino Unido, maestría en la que fue distinguido con la beca Chevening que otorga el gobierno británico y de la que se tituló con la tesis Judicialización de la política y legitimidad de los tribunales constitucionales. Actualmente es doctorando por la Facultad de Derecho en la División de Estudios de Posgrados de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en numerosos cursos de especialización en Derecho Electoral y Argumentación Jurídica impartidos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente es director general de Asuntos Jurídicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dirigió el área jurídica y de litigio constitucional estratégico en una firma privada multidisciplinaria. A lo largo de casi una década de servicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocupó distintos cargos, tales como secretario de Estudio y Cuenta, subdirector general de Asuntos Jurídicos, asesor del presidente del más alto tribunal. Se desempeñó también como director general adjunto de Legalidad y Transparencia en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, SEDESOL, encargado del blindaje electoral de los programas sociales. En el Servicio Exterior Mexicano se desempeñó como asesor jurídico y de asuntos parlamentarios en la Embajada de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Laboró cerca de 10 años en el Instituto Federal, del entonces Instituto Federal Electoral, en donde ocupó diversos cargos, entre otros asesor de consejero electoral y otros diversos en la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Así que, como pueden ustedes ver, estamos en presencia de un funcionario con una muy alta experiencia profesional, pero también una muy alta experiencia y formación académica. Así que, sin más preámbulo, por favor, le cedo el uso de la voz a nuestro distinguido ponente. Muy bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto conocerlos a todos. Pues, sin más, iniciamos esta charla y quiero hacerlo con un sentido agradecimiento a la Escuela Judicial y particularmente a la doctora Rubalcaba, que nos ha permitido esta generosa invitación para participar en el Seminario de Historia, Democracia en México, que me brinda, por supuesto, la valiosísima oportunidad de dialogar con todos los colegas de nuestra institución y principalmente con el foro electoral en general. A partir del rastreo histórico de nuestro pasado institucional, proyectaremos nuestros cometidos futuros. La disertación que hoy versará sobre el juicio de amparo y su relación con el sistema electoral mexicano, como bien lo subrayó Alejandro, es un tema de gran valía académica para el entendimiento de nuestro sistema jurisdiccional. Para que los derechos consagrados constitucionalmente puedan ser exigibles en los tribunales, se requiere la garantía jurisdiccional más amplia en su acepción que él señala, de acuerdo con la cual su función consiste en permitir que se denuncie la realización de actos que se reputen irregulares en términos del sistema jurídico, con miras tanto a impedir que dichos actos irregulares se repitan, como a reparar el daño que se hayan causado, hacerlos desaparecer y eventualmente
reemplazarlos por actos regulares. En México, la garantía jurisdiccional de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales es por excelencia el juicio de amparo. Sin embargo, el juicio de amparo nació impedido de convertirse en la vía procesal para hacer que los justiciables puedan hacer valer los derechos político-electorales. Y eso es lo que nos convoca el día de hoy, entender qué y cómo fue sustituido el juicio de amparo en la materia. Y creo que con el trasiego a lo largo de la historia podremos tener una aproximación bastante clara de cómo evolucionó la jurisdicción electoral sin el juicio de amparo, cómo fueron sucediéndose diferentes figuras jurisdiccionales y recursos y juicios que le dan una sustitución bastante eficiente, que no del todo comprensiva a nuestro juicio de amparo en materia electoral. Sin más, voy a compartir pantalla para que me sigan con una pequeña presentación que preparé. Ahí pueden verla. No, maestro, solo se ve una R. Ahí está ya, ahí está, perfecta. El juicio de amparo, dice, sí. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, pues para dar inicio a esta charla, me gustaría empezar dando una explicación sobre los tipos de control de constitucionalidad que existen en nuestro país, los cuales básicamente se dividen en dos grandes categorías. Un segundo, porque no estoy pudiendo pasar la lámina. Un segundo, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Pues teóricamente está aquí. Se dejó de compartir. Pero ahí está nuevamente. Ahí está ya corriendo. ¿Puede ver? Y ahí ya está corriendo. Perfecto. Bueno, en esa lógica hay dos grandes tipos de control constitucional que todos conocemos, el abstracto y el concreto. En relación con el abstracto, como recurso contra leyes, es una operación sin límites materiales. Se trata de un control sin vinculación a la aplicación de la norma. La legitimación generalmente es objetiva. La impugnación directa no requiere ningún tipo de relación subjetiva entre los legitimados y la norma, ya que se atacan vicios de carácter formal. El objetivo de este recurso de inconstitucionalidad es la ley, entendida en términos genéricos, es decir, en relación con su rango normativo. Por ello es que la resolución del tribunal que revise la constitucionalidad de la norma será la nulidad. Y, por cuanto hace al control concreto, que se refiere a una consulta que el juez o tribunal puede presentar para determinar si se aplica o no la ley, dependiendo de su constitucionalidad. Es decir, no es necesario que la parte agraviada se inconforme, sino que basta con que la autoridad que debe aplicar la norma se percate de la inconstitucionalidad de la misma, para que inicie el procedimiento de declaración de constitucionalidad de la norma en cuestión. En este caso se trata de un control concreto relacionado con un aspecto material de la ley. Generalmente se configura como un control indirecto, pero como un medio directo de impugnación. Se debe precisar que solamente el juez puede iniciar esta consulta o cuestión de inconstitucionalidad, cuando durante un proceso considere que la norma que debe ser aplicada es inconstitucional. Pero no puede aplicar directamente la Constitución, sino que mediante una resolución del tribunal competente en materia de constitucionalidad que autorice la inaplicación de la norma, debe de abocarse al caso en cuestión. Por tanto, no puede tener efectos suspensivos respecto de la ley, pero sí del acto de dictar sentencia,
la cual se verá afectada por la resolución de inconstitucionalidad que de ninguna manera podrá surtir efectos erga omnes. Una de las formas de operar es como control preventivo, el cual deriva del principio de supremacía de la Constitución frente a las leyes, pues en este caso el control es directo, dado que se establece un autocontrol de la ley fundamental, circunscribiendo la actuación de los poderes públicos a su esfera competencial preestablecida. Con el fin de evitar interferencias recíprocas o con los derechos fundamentales, como en el caso del control de los tratados internacionales en las constituciones alemanas o españolas. Como control a posteriori, funcionan los controles que tienen por objeto restablecer el Estado de Derecho violado debido a la no adecuación de las normas o actos de autoridad a la Constitución, como podría ser, en efecto, el juicio de amparo. Como referí, el control de la constitucionalidad puede dividirse en dos categorías dependiendo de los alcances de los efectos que producen las resoluciones en los tribunales competentes para analizar las cuestiones que se presenten, los cuales pueden ser relativos, es decir, que la resolución solamente surte efectos entre las partes, o bien puede ser generales o erga omnes, sin que la resolución haga declaraciones generales dependiendo de si se trata de una resolución de inaplicación o de nulidad de la norma declarada inconstitucional, respectivamente. Otro aspecto importante que debemos tomar en consideración es la vinculación de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de alguna norma respecto de las autoridades, dado que pueden ser generales, obligando a todas las autoridades, o bien solamente aquellas que intervienen en el acto reclamado por las partes. En el caso de las resoluciones con efectos particulares, estas solamente vinculan a la autoridad que realizó el acto que ha sido impugnado, puesto que solo tendrá efectos para las personas que han interpuesto el recurso y respecto de aquello que se haya considerado violatorio de los derechos fundamentales. Por el contrario, una declaración con efectos generales es vinculante para todas las autoridades, aun aquellas que no intervinieron en el acto, y puede configurarse como un deber general de no aplicación o como una declaración de nulidad, dependiendo de si se trata de un recurso o de una cuestión de inconstitucionalidad general. Ahora bien, en relación con el amparo, es el medio de control que nos ocupa. Es un medio de control pues ampliamente conocido en el sistema jurídico mexicano, el cual puede ser promovido por cualquier particular que considere que sus garantías individuales o derechos humanos han sido violadas por alguna autoridad. Conviene tener presente que en Inglaterra surgió el habeas corpus en el siglo XVII como instrumento procesal para proteger el derecho a la libertad. Se reguló de manera detallada en el habeas corpus Amendment Act de 26 de mayo de 1679, por lo que es considerado este ordenamiento el primero en reglamentar en forma meticulosa un proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales, en el cual se trasladó a las colonias inglesas, como en Estados Unidos, y finalmente un trasplante masivo en el sistema jurídico del common law. En el caso de México, durante la lucha de independencia se previó una declaración semejante a la inglesa en el proyecto denominado Elementos Constitucionales. La obra de Ignacio López Rayón, que todos conocemos, en el año de 1812, aunque nunca llegó a tener vigencia. En el artículo 31 de ese proyecto se decía: cada uno se respetará en su casa como un asilo sagrado y se administrará con las ampliaciones y restricciones que ofrezcan las circunstancias. El actual juicio de amparo mexicano, a partir de su consagración definitiva en la Constitución de 1857, acoge la institución del habeas corpus subsumido en el sector que la doctrina ha denominado como amparo libertad. Es debido a la influencia del derecho constitucional de Estados Unidos que en el pensamiento de los considerados padres del juicio de amparo mexicano, Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero, se posibilita el surgimiento de este instrumento procesal a través del conocimiento que adquieren de la obra clásica de Alexis de Tocqueville, La democracia en América, traducida desde 1836 por Sánchez de Bustamante y en menor intensidad a través de la obra de El Federalista, que se conoció de manera fragmentada por traducciones al español publicadas en diversos periódicos mexicanos entre el año de 1827 y el de 1830. De ahí la influencia estadounidense del Judicial Review, pues el producto de este trasplante legal produjo una institución tutelar diversa debido al trasfondo hispano-cultural
de más de 3 siglos, perteneciente al sistema romano canónico. El juicio de garantía se extiende a un minucioso análisis de la constitucionalidad y legalidad, que consiste primero en revisar la aplicación concreta de la ley hecha por la autoridad responsable y, en segundo término, en examinar si el acto reclamado expresa su fundamento legal y motivo del hecho, debida fundamentación y motivación, en el objeto de determinar si ese fundamento y ese motivo son o no pertinentes al caso. Pero todo esto restringido a los actos de autoridades que tengan alguna relación con los derechos del hombre garantizados por nuestra Constitución. Asimismo, el juicio de amparo tiene como fin evitar que los actos de autoridad contravengan directamente la Constitución o las leyes que de la cual abreven o emanen dichos actos. El juicio de amparo es un procedimiento judicial propiamente dicho y entraña una verdadera contención entre la persona agraviada que lo promueve y la autoridad que dicho promovente considera ha afectado o trata de afectar los derechos constitucionales garantizados. Existen 2 tipos de amparo, como sabemos, el directo y el indirecto. El primero de ellos es el que se tramita ante un juez de distrito a través de una demanda de amparo que es presentada ante él mismo. El amparo indirecto se ocupa de actos de autoridad que son impugnables mediante otro recurso previo en la ley o actos de autoridad que implican violaciones directas a la Constitución Federal. De este modo, el amparo biinstancial procede ante el juez de distrito en contra de los siguientes tipos de actos de autoridad, sean federales, estatales o municipales. 1. Leyes, tratados internacionales, reglamentos y, en general, cualquier otra norma de observancia general y abstracta. 2. Contra actos emitidos dentro del juicio que afecten de manera irreparable los derechos sustantivos del gobernado. 3. Contra los actos emitidos fuera del juicio o después del juicio, incluyendo aquellos para ejecutar una sentencia. 4. Contra actos que afecten a terceros extraños al juicio, que no fueron llamados a juicio. 5. Contra actos contra los que no proceda de autoridades judiciales o administrativas o del trabajo. El plazo genérico, pues lo conocemos. La sentencia de amparo podrá ser dictada en 3 sentidos, como sabemos. Conceder el amparo y otorgar la protección al quejoso en contra del acto reclamado. Negar el amparo, que significa que la inconstitucionalidad del acto reclamado no fue demostrada o que fehacientemente se comprobó la constitucionalidad del precepto o del acto que se combate. Y tercero, la posibilidad de un sobreseimiento del juicio, que significa que no se entró al fondo del mismo. Las sentencias que conceden el amparo dejarán sin efecto alguno el acto de autoridad declarando la ilegalidad o la inconstitucionalidad, dependiendo, o ambas, dependiendo de lo que se haya reclamado en los conceptos de violación. En el caso de que el quejoso o las autoridades responsables consideren ilegal la sentencia del juez de distrito, podrán recurrirla mediante el recurso de revisión, el cual corresponderá a conocer al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia, según el caso. El amparo directo en revisión y el amparo en revisión. De lo anterior es dable colegir que, en principio, la Suprema Corte conoce de amparos en revisión de manera excepcional, diría yo, excepcionalísima. Es decir, por regla general, ya no son asuntos que conserva para su resolución, para que conozca de ellos en materia de impugnación deben estar inmersos en un planteamiento sobre constitucionalidad y que este planteamiento, además de que exista fehacientemente y de manera clara y que se haya alegado y hecho valer desde las primeras instancias, también revista el carácter de importancia y trascendencia. Esto en la última década ha crecido en importancia en el tribunal hasta llegar a la última reforma de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y se restringe la ventana absolutamente del conocimiento de este tipo de recursos. La idea de los ministros en un inicio era que se generara un pronunciamiento sobre el sistema jurídico que fuera trascendental, entendido por trascendental, que no hubiera una jurisprudencia que resolviera el dilema que se planteaba. Hoy en día, sin embargo, desde ya hace un par de años, quizá más, ya no importa que haya un tema jurisprudencial, sino que con el hecho de que haya una tesis aislada que resuelva el tema, pues quedaba zanjada la posibilidad de entrar
en el estudio del amparo en revisión, con lo cual pues se hacía un embudo muy complejo, aun cuando en muchos de los casos que yo conocí particularmente había violaciones flagrantes en materia de legalidad y que habían redundado en violaciones fehacientes a los quejosos, pues no podíamos entrar al conocimiento porque no se reunía la importancia y trascendencia que cada vez se hacía más, pues más estrecha, ¿no? Para poder librar el análisis de procedencia. Hoy en día, bueno, pues ya además con este nuevo mecanismo de jurisprudencia en el que con una sola resolución aprobada por 4 votos en sala y 8 votos en pleno, pues se constituye un precedente vinculante, pues ya queda todavía más restringida la posibilidad de impugnar vía amparo en revisión. Al igual que en el juicio de amparo indirecto, la sentencia dictada en el juicio de amparo directo puede ser impugnada a través del recurso de revisión. Sin embargo, la procedencia, como les decía, de este medio está seriamente delimitada, por lo que se ha denominado revisión extraordinaria, como lo es que existan cuestiones de constitucionalidad pertinentes por resolver o que no se hayan resuelto adecuadamente y que el tema de constitucionalidad sea trascendental. De ahí lo que les venía hablando. De acuerdo al Acuerdo General 599, que ya de alguna manera ha quedado rebasado con la reforma, pero que de alguna manera le dio origen a la reforma, debe de considerarse principalmente 4 factores. El primero, por regla general, las sentencias que dicten los tribunales colegiados de circuito en materia de juicios de amparo directo no deben admitir recurso, por ende son en principio inatacables. 2, por excepción, tales sentencias pueden ser recurridas en revisión a condición de que decidan o hubieran omitido decidir sobre cuestiones propiamente constitucionales, entendiendo por esto la inconstitucionalidad de una norma y o la interpretación directa de los preceptos de la Constitución Federal. 3, en el caso de que se presente la situación descrita en el punto ante un amparo directo, además, deberá quedar satisfecho el requisito de importancia y trascendencia que condiciona la procedencia del mecanismo de defensa que exige la Constitución Federal en el artículo 107, fracción 90, que también ya les he esbozado. 4, los requisitos de importancia y trascendencia están determinados por el Tribunal Pleno en el Acuerdo 599, emitido en ejercicio de la facultad expresa prevista en el artículo 94, párrafo 7 de la Constitución, que señala, por regla general, que se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el problema constitucional hecho valer en la demanda de garantías, así como cuando no se hubiera expresado agravio sobre su caso, estos resultaren ineficientes, inoperantes, inatendibles para suprimir la deficiencia. Yo apuntaría aquí ya no solamente la jurisprudencia, como les decía, sino cualquier tesis aislada que resuelva el fondo de la cuestión planteada. Y también apuntaría que las calificaciones que hace la Corte se han decantado en inoperantes e inatendibles. Ya las demás han quedado en desuso. La acción de inconstitucionalidad, pasando a otro medio de control abstracto. Vía reforma publicada en el Diario Oficial del 31 de diciembre del 94, el artículo 105 constitucional fue modificado incorporando la fracción segunda, que da sustento a la acción de inconstitucionalidad, otorgándose competencia exclusiva a la Suprema Corte para conocer y resolver dicho proceso formulado por órganos legislativos minoritarios o por el Procurador General de la República, entre otros. A través de, entre otros me refiero porque ha evolucionado la figura y sabemos que no se quedó en lo que se decía en el 94. A través de esta se denuncia la posible contradicción entre una ley o un tratado internacional y la Constitución, con el objeto de invalidar o tratando que resulte el tratado que resulte contraventor a esta última para que prevalezcan los mandatos constitucionales. De acuerdo al propio artículo 105 en su lectura textual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes, y la fracción segunda señala de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución, con la excepción de las que se refieren
a la materia electoral. Entonces, vigente esa restricción en 1994. Héctor Fix Zamudio, nuestro maestro, considera que este medio de defensa debe estimarse como una acción de carácter abstracto, en cuanto que tiene por objeto esencial garantizar la aplicación de la Constitución y la certeza del orden jurídico fundamental, por lo que no se requiere la existencia de un agravio ni de un interés específico, al contrario sensu del amparo, para que inicie el procedimiento, y por ello generalmente se otorga la legitimación a los titulares de los poderes públicos. En otro medio de control abstracto se encuentra la controversia constitucional, la cual es un juicio que se promueve también ante la Corte cuando se suscitan principalmente conflictos entre poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, o niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, Ciudad de México, o por invasión de esferas de competencia que contravengan la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es decir, para que proceda la controversia es necesario el ámbito de competencia de quien promueve el juicio se vea afectado por un acto concreto o una disposición de carácter general, por ejemplo, una ley, un reglamento o un decreto, que sea contrario a lo que dispone la Constitución Federal. De este modo, al dotar a la Suprema Corte de facultades para resolver los conflictos que se pudieran suscitar entre los órdenes jurídicos parciales, se le asignó el carácter de Tribunal Constitucional para realizar el control de la regularidad respecto de los actos de poder e imperio, que si bien tienen una connotación política, también producen efectos en el sistema jurídico nacional. Yo diría, subrayado esta última parte, no solo producen estos efectos, sino que le dan forma al sistema, que son susceptibles de afectar a los habitantes de cada uno de los órdenes parciales sobre los que se ejerce este control. Con esta nueva dinámica, cuando menos en 3 direcciones se ha manifestado el instrumento denominado controversias, a saber, el primero, como custodio principal de la división de poderes, afinando los frenos de los pesos y contrapesos. En varias de las resoluciones se establecen precedentes importantes para la relación principalmente del Ejecutivo y el Legislativo. Como garante del sistema federal, al convertirse en instancia arbitral para los conflictos que han enfrentado al gobierno federal con los gobiernos locales, hoy en día muy recurrido. Y C, como mecanismo de defensa de la autonomía municipal, en cuanto se ha deslindado y robustecido este principio para los ayuntamientos y diversas controversias que han sido resueltas. Bajo su nuevo régimen, la eficacia de las controversias se encuentra sujeta a los siguientes supuestos: contra disposiciones generales del Estado, de estados o municipios impugnadas por la Federación, contra disposiciones generales de municipios impugnadas por los estados, por conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, cualquiera de sus cámaras o de la Comisión Permanente, y por conflictos entre los poderes de un mismo estado o entre los 2 órganos de gobierno de la Ciudad de México sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Ahora bien, en cuanto al control de constitucionalidad en materia electoral, como lo hemos venido subrayando, hay 2 tipos, el control concreto y el control abstracto, que también se aterrizan en la materia. En México existen 2 tipos de control constitucional tratándose de leyes electorales: el control abstracto, que compete a la Suprema Corte, y el control concreto, que compete al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El control abstracto de la constitucionalidad de leyes se encuentra respaldado, como dijimos, en la fracción segunda del artículo 105 constitucional, y su objeto es plantear la contradicción entre una norma general y la propia Constitución. La ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que a través de la acción de inconstitucionalidad y dentro del plazo de 30 días naturales a la fecha de publicación de la norma, es el promovente, en tanto sujeto legitimado y con interés jurídico está en aptitud de impugnar su contenido, el máximo tribunal del país podrá determinar su inconstitucionalidad mediante el voto de por lo menos 8 de sus integrantes, en cuyo caso la sentencia así pronunciada tendrá como efecto la invalidez de la norma general y su expulsión del orden jurídico. De esta forma, el control abstracto de leyes de naturaleza electoral permite revisar su regularidad en cuanto a que el procedimiento de creación y su contenido se ajusten a la Constitución, sin que exista la necesidad de un acto de aplicación cierto, de ahí el carácter abstracto o la calificación abstracta del medio,
concreto e individualizado y en perjuicio del sujeto legitimado, en atención a que su fin es eliminar o expulsar del sistema jurídico normas inconstitucionales como consecuencia de su previa declaración de invalidez y con ello evitar su aplicación a los destinatarios. Yo diría, además de esas virtudes, sirve como un tamiz o como un cernidor que homologa las legislaciones estatales en muchos casos y que acaba dándole pues una coherencia o consistencia a la legislación electoral, bueno, electoral y en todas las materias estatal a partir de este control que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe resaltar que el ordenamiento impugnado puede ser controvertido de manera total o parcial. En ese sentido, los efectos de la resolución definitiva deciden sobre el planteamiento de inconstitucionalidad de una ley deberán constreñirse, según sea el caso, a los preceptos específicos impugnados. La sentencia definitiva del órgano jurisdiccional que declare con efectos generales la invalidez de una disposición legal y consecuentemente la elimine o expulse del orden jurídico con motivo de la inconstitucionalidad deberá especificar los alcances de sus consecuencias jurídicas, que esencialmente son ordenar al legislativo que haga la corrección de estas normas a efecto de que se cumpla con la regularidad constitucional. Las acciones en materia electoral se prevén desde el 94 con el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Entre otras cuestiones se incorpora este mecanismo en ese entonces innovador de control constitucional. Cabe destacar que su diseño original señalaba que la Corte conocería de las acciones de inconstitucionalidad como objeto para plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución, pero se hablaba de la excepción a la que se refiere la materia electoral. Tal exclusión en su momento motivó una severa crítica de la doctrina mexicana, más autorizada, la cual provocó que la situación fuera prontamente subsanada con la reforma constitucional de agosto del 96, la cual elimina esta excepción. En la exposición que dio sustento a dicha modificación, se precisó dos puntos, leo: conforme a la propuesta, la Corte conocerá sobre la no conformidad de la Constitución de las normas generales en materia electoral al eliminarse de la fracción segunda del texto vigente del 105 constitucional la prohibición existente ahora sobre este ámbito legal. Para crear el marco adecuado que dé plena certeza al desarrollo de los procesos electorales, tomando en cuenta las condiciones específicas que impone su propia naturaleza, las modificaciones al artículo 105 de la Constitución que contiene esta propuesta contemplan, entre otros aspectos fundamentales, que los partidos políticos, adicionalmente a los sujetos señalados en el precepto vigente, estén legitimados ante la Corte solamente para impugnar leyes electorales, que la única vía para plantear la no conformidad de las leyes a la Constitución sea la consignada en dicho artículo y que las leyes electorales no sean susceptibles de modificaciones sustanciales. Una vez iniciados los procesos electorales en que vayan a aplicarse o dentro de los 90 días previos a su inicio, de tal suerte que pueden ser impugnadas por inconstitucionalidad, resultan las impugnaciones por la Corte y, en su caso, corregida la anomalía por el órgano legislativo competente antes de que inicien formalmente los procesos electorales. Y este candado es lo que nos hace ver muchas acciones de inconstitucionalidad en materia electoral que se resuelven de manera pues, más cotidiana que otras materias, dado que pues, tiene que estar en vigor 90 días, la reforma hecha 90 días previos al inicio del proceso, con lo cual siempre se apretan los tiempos para los ministros y suelen tener periodos de sesiones muy apretados en los que se resuelven estos medios de control. En razón de lo anterior, la redacción del artículo 105 quedó adicionado de la siguiente forma. En el 105, la fracción segunda, de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Y F, los partidos políticos con registro ante el IFE, por conducto de sus dirigentes nacionales en contra de las leyes electorales federales o locales, y los partidos políticos con registro estatal a través de sus dirigencias exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro. La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo. Las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes, que eso es de lo que hablamos.
A partir de esto, las leyes electorales no tendrían una regulación especial respecto a las demás leyes federales o estatales, pues ahora eran impugnables por la vía de la acción de inconstitucionalidad en los mismos términos que estas, disponiéndose que la legislación para interponer dicho medio de defensa de constitucionalidad abstracto recaería en los partidos políticos registrados ante el IFE por conducto de sus dirigencias nacionales y excepcionalmente por los partidos políticos estatales, tratándose de legislación estatal. En cuanto al control concreto en materia de constitucionalidad en materia electoral. El control concreto de constitucionalidad de leyes electorales se encuentra su sustento en el artículo 99, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual la Sala Superior y las regionales del Tribunal Electoral podrán resolver su no aplicación en el caso concreto cuando sean contrarias a la ley fundamental. En ese tenor, las leyes electorales son susceptibles de ser impugnadas a través del acto de aplicación en perjuicio del promovente. Sobre el particular, debe entenderse por acto de aplicación la ejecución concreta, individualizada del contenido que afecta de manera actual y directa la esfera jurídica del justiciable, en los mismos términos que ocurre con el juicio de amparo. Esto es, cuando se particulariza la norma a un supuesto dado o específico mediante un acto dirigido a un desistimiento concreto, que se agota o actualiza con el simple cumplimiento de realizar las consecuencias jurídicas establecidas en la disposición, que además de esto efectivamente redunde en un agravio personal indirecto, como ocurre también con el juicio de amparo. Lo anterior da lugar al denominado control concreto de constitucionalidad y legalidad de los actos electorales, en virtud de que el examen de la ley se realiza a partir de las consecuencias jurídicas que lesionan el derecho del accionante en contravención a la propia Constitución. El estudio de los argumentos relacionados con la problemática de constitucionalidad de leyes aplicadas en un acto concreto de autoridad debe hacerse sobre la base de las siguientes reglas. Las enuncio porque ocurre lo mismo en materia de amparo y aquí podemos ver claramente cómo estos medios concretos de control del sistema de medios de impugnación de alguna manera fungen como nuestro juicio de amparo en la materia. A. Determinar la existencia del acto de aplicación de la norma reclamada al caso concreto, es decir, la actualización de la hipótesis normativa o materialización de las consecuencias jurídicas previstas en ley, cuya inconstitucionalidad se cuestiona. B. Examinar que esta aplicación concreta haya afectado o invadido la esfera jurídica del promovente, esto es, que cause un perjuicio actual directo sobre un derecho propio. Y C. Verificar que se expresen agravios, en este caso agravios, en el caso del amparo, conceptos de violación, tendentes a evidenciar la inconstitucionalidad de la norma combatida, a fin de poder determinar si resulta procedente revocar el acto combatido como consecuencia de sustentarse en una disposición contraria a la ley fundamental. Como pueden ver, se trata de requisitos de procedibilidad de la acción. Lo anterior, porque las normas jurídicas contenidas en la ley constituyen prescripciones abstractas, generales e impersonales dirigidas a destinatarios que obligan o permiten una conducta específica mediante el enlace que se teje entre una consecuencia determinada, prevista como efecto, y la realización de cierta conducta contemplada como causa. Ante la actualización de la hipótesis o supuestos establecidos en la ley, el orden jurídico prescribe la aplicación de consecuencias determinadas en la norma. En esa lógica, para estimar aplicada una ley, es necesario que el acto o resolución de la autoridad se realice con una consecuencia jurídica que se sigue del cumplimiento de sus condiciones de aplicación por considerar precisamente que esas fueron satisfechas, motivo por el cual se considera insuficiente la simple citación de un motivo legal o reproducción total o parcial para que exista la aplicación concreta del cuestionado precepto. Lo clásico en las demandas de amparo, aunque ustedes no lo crean, por ejemplo, en la Corte yo creo que el 80% de los medios de control de amparo que se conocen, ya sea vía de atracción, amparo indirecto o directo en algunos casos, pues así simplemente el quejoso señala que el artículo le causa un perjuicio y dice el artículo, el número y básicamente transcribe el artículo y bueno, no hay ninguna argumentación, ningún concepto de violación que realmente sursa una argumentación razonable que pueda hacer cuestionar la constitucionalidad del artículo del que se duele. Y hago la referencia porque parece una obviedad, pero eso es quizá el
el grosso de los asuntos que se revisen en la Corte, incluyendo despachos pues, de muy alto nivel. Es increíble a veces encontrar ese tipo de demandas. En esas condiciones, en los casos en que el destinatario del acto impugne no solo sus eventuales vicios propios, sino además el contenido de la norma que lo sustenta, y ésta sea incidentalmente considerada inconstitucional, el efecto de la sentencia se traducirá en la modificación o revocación del acto concreto de aplicación de la ley que se haya reclamado. En tanto, el análisis de la presunta inconstitucionalidad de la norma cuestionada propiamente se aborda, y aquí esto es muy importante, en la parte considerativa de la resolución. Me regreso, estamos en el control constitucional concreto en materia electoral. Por eso es que solamente no trasciende de la parte considerativa, teniendo como otros posibles efectos aquellos que deriven de la litis planteada, necesarios para lograr la eventual reparación de la violación cometida. Hay que recordar que aquí la declaratoria flagrante de inconstitucionalidad de un precepto no se dio sino hasta hace muy poco y tiene, por supuesto, efectos solamente intuito personal, de manera muy restrictiva. Lo antes expuesto permite concluir que en una interpretación sistemática y funcional del artículo 99, párrafo sexto y 105, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que ante algún planteamiento de inconstitucionalidad de una norma legal o a la Suprema Corte de Justicia le corresponde, mediante el control abstracto de constitucionalidad, expulsarla del orden jurídico por considerarla contraria a la Constitución, y al Tribunal Electoral Federal, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hoy día, a través del control concreto de constitucionalidad, le corresponde inaplicarla al caso concreto, por medio de la revocación o modificación del acto o resolución de autoridad en que se actualiza su aplicación. En este último tipo de control de constitucionalidad de leyes, se debe revisar si el aplicador de la norma hace un ejercicio real de aplicación, esto es, constatar que haya una individualización de la norma en un acto concreto en el que se afecte la esfera jurídica del destinatario. No basta con que una autoridad cite un precepto de manera fundando y motivando determinado acto. Ese precepto, si está citado, tiene que constatarse que fue aplicado y que generó un perjuicio en el partido, la persona, la esfera de los derechos políticos electorales del ciudadano que acuda al juicio. El concepto de acto de aplicación debe entenderse en sentido extensivo, en la medida en que puede provenir de una autoridad del propio particular o incluso emanar de un acto jurídico en que no intervenga la voluntad, siempre y cuando se evidencie que la ley impugnada se aplicó al gobernado con influencia y efectos en el acervo de sus derechos. Nos estamos refiriendo a las normas autoaplicativas. El control de constitucional efectuado por el Tribunal Electoral de la Federación entre 1977 y 1986 en el sistema electoral mexicano, vivió lo que se consideró la primera generación de reformas cuyo sentido fundamental fue la incorporación de nuevas fuerzas o expresiones políticas a la vida legal y a la competencia electoral, ampliándose para tal fin los espacios de la representación nacional, tanto en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como en los congresos estatales y en los ayuntamientos. De 1989 a 1996, una segunda generación de reformas transformó las instituciones que conforman el sistema electoral mexicano. Así, en el 90 surgieron el IFE y el Tribunal Electoral, entonces el Tribunal Electoral Federal, enmarcados por una legislación renovada de manera integral. En el 94, nuevas reformas propiciaron la ciudadanización del IFE, implantándose un amplio conjunto de normas y procedimientos para asegurar la legalidad de todo proceso electoral. En 1996 se produjo la última reforma integral al sistema electoral, cuyos ejes fueron la autonomía constitucional otorgada al IFE y la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano especializado y máxima autoridad en materia jurisdiccional, salvo por lo que dispone el artículo 105, fracción segunda de la Constitución. En lo que se considera como la tercera generación de las reformas del sistema electoral mexicano, se destacan el fortalecimiento de las atribuciones y facultades de las autoridades electorales a fin de superar las limitaciones que habían enfrentado en su actuación. De este modo, el Instituto Federal Electoral veía fortalecer su capacidad institucional para enfrentar su papel de árbitro en la contienda electoral, considerándose además como la autoridad única en la administración de tiempos que corresponden al Estado en radio y televisión.
por lo que hace de manera preeminente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por la materia que hoy nos convoca, se dieron innovaciones muy importantes, puesto que por un lado se le dotó de la facultad de resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la Constitución, de lo que hablábamos previamente, control concreto, y por otro se le determinó una redistribución de competencias entre la Sala Superior y las salas regionales. Rápidamente repaso estas competencias para que caiga de manera natural la siguiente parte de la exposición. De tal suerte que la primera, es decir, la Sala Superior, quedó con las siguientes destacadamente con las siguientes atribuciones. Los juicios de inconformidad en única instancia que se presenten en contra de los cómputos estatales de la elección presidencial. Los recursos de reconsideración que se refiere el artículo 60 de la Constitución, que en segunda instancia se interpongan contra las resoluciones de salas regionales recaídas a medios de impugnación previstos en la ley de la materia en las elecciones de diputados y senadores. Los recursos de apelación en única instancia se accionan en contra de actos o resoluciones de los órganos centrales del Instituto, Consejo General, Junta General Ejecutiva, etc., Registro Federal de Electores. Los juicios de revisión constitucional electoral por actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas que pudieran resultar violatorios a los preceptos de la Constitución y determinantes para el desarrollo del proceso electoral respectivo en el resultado final de las elecciones de gobernadores, jefe de gobierno del Distrito Federal, de la ahora Ciudad de México. Los juicios de la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos promovidos por violación al derecho de ser votado en las elecciones de diputados federales y senadores por el principio de representación proporcional, gobernador o jefe de gobierno de la Ciudad de México, y los que promuevan por violaciones a los derechos de asociación individual y libre para tomar parte pacífica en los asuntos políticos del país, así como los que se presentan en contra de determinaciones de partidos en la selección de sus candidatos o en las elecciones antes mencionadas, en la integración de sus órganos nacionales, como lo que acabamos de presenciar en la Sala Superior con el reciente proceso electoral y la calificación de las legalidades de las gubernaturas que fueron muy mediáticas. En la esfera de su competencia, la no aplicación en casos concretos de las leyes electorales que sean contradictorias de la Constitución, y aquí más adelante abordaré, hay varios candados. En las segundas, es decir, en las salas regionales, se les dotó de la facultad de conocer primordialmente de los recursos de apelación contra actos y resoluciones en la autoridad federal, con excepción de los órganos centrales. Los juicios de revisión constitucional electoral por actos o resoluciones definitivos o firmes de autoridades competentes en las entidades federativas que pudieran ser violatorios a los preceptos de la Constitución. Este es un juicio muy similar al juicio de amparo, biinstancial y determinantes para el desarrollo del proceso electoral, y los juicios para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos relacionados con la violación del derecho a votar en las elecciones constitucionales, la violación al derecho a ser votado, la violación al derecho a ser votado en elecciones de presidentes municipales y funcionarios municipales, la violación de los derechos políticos por determinaciones por partidos políticos en las elecciones de candidatos a cargos de diputados federales y senadores. Como se advierte, uno de los principales cambios que trajo la reforma constitucional de noviembre de 2007 es el hecho de que las salas del tribunal pueden resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la Constitución, convirtiéndolos en auténticos tribunales constitucionales. Empero, es importante destacar que la propia norma fundamental aclara que las resoluciones que se dicten en ejercicio de esta atribución constitucional se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. Es decir, no tendrán efectos erga omnes en ningún momento, por lo que a diferencia de la inconstitucionalidad decretada por la Corte al conocer una acción o una controversia, en cuyo caso la declaración tiene efectos generales, pues la inconstitucionalidad prescrita en favor del Tribunal Electoral solo tendrá efectos en el caso concreto. Causas para otorgar al Tribunal Electoral la calidad de Tribunal Constitucional. Ante las reformas del artículo 99 constitucional publicadas en el Diario Oficial en noviembre de 2007, el Pleno de la Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 2/2020, 2/2000 PL,
en el sentido de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación carecía de facultades para controlar la constitucionalidad de leyes, ya que la única vía para estos efectos es la acción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 105 de la norma suprema. Esto fue una resolución muy importante porque dio origen o paso a la reforma en la que se declaró francamente ya de manera explícita la posibilidad de que el tribunal se pronunciara sobre la constitucionalidad de normas. En aquel entonces, en la contradicción, lo que pasó es que la Sala Superior invalidó un precepto por inconstitucional e hizo una argumentación clara y profunda respecto a los elementos que no cumplía aquella norma para poder cubrir los parámetros de regularidad constitucional básicos. Sin embargo, la Corte, y ahora explicaré un poco más a detalle la resolución, no le gustó en ese entonces que el tribunal entrara a ese nivel de detalle y sobre todo calificar en abstracto una norma, señalando que pues se estaba haciendo una invasión probablemente de sus atribuciones desde el monopolio que tenía en el control abstracto de constitucionalidad. Lo cual pues dejó abierto un margen muy complejo para el justiciable, porque de alguna manera con esta jurisprudencia emanada de la contradicción de criterios, de contradicción de tesis, pues se le dejó manco al Tribunal Electoral para hacer estos pronunciamientos. Y aun cuando en la propia sentencia de la Corte se le permitía de alguna manera inaplicar los artículos, esencialmente se le dijo que aun cuando los inaplicara por inconstitucionales, no debía hacer un pronunciamiento sobre la constitucionalidad propiamente del artículo. Esta posición interpretativa fue muy cuestionada a partir del llamado caso Castañeda, pues se evidenció que nuestro sistema constitucional no era plenamente protector de los derechos fundamentales de los gobernados o que tenía algunas inconsistencias. ¿A qué me refiero? Se puso al descubierto que los derechos fundamentales asociados directa o indirectamente al ámbito político y electoral no estaban anclados a ningún mecanismo constitucional de defensa efectiva frente al legislador, porque de conformidad con los criterios de la Corte, del 2-2000, contradicción de la que les hablaba, ni la acción de inconstitucionalidad por falta de legitimación de particulares, ni el juicio de amparo por las causas de improcedencia establecidas en el 73, fracción séptima respecto a la materia electoral, ni el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano por la interpretada falta de facultades para analizar la constitucionalidad de leyes que había hecho la Corte, resultaban procedentes para hacer plenamente efectivos estos derechos. Todo ello motivó que en la referida reforma constitucional de 2007 se incorporara la facultad expresa para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de llevar a cabo el control constitucional de leyes electorales en los casos concretos. La contradicción de tesis 2-2000 podría decirse que las deficiencias expresadas previamente empezaron a resaltar en septiembre de 2008, cuando el Pleno de la Corte de Justicia resolvió la acción de inconstitucionalidad 698, interpretando el principio de representación proporcional, en la que dijo y conllevaba la obligación a cargo del legislador local en el sentido de establecer límites a la sobrerepresentación de determinados partidos políticos dentro de los órganos de representación popular. Un debate que se reeditó actualmente con el tema de representación de RP nuevamente, tanto en el Instituto Nacional Electoral como en la Sala Superior. Concretamente, el máximo tribunal del país determinó que las legislaturas estatales, para cumplir con el principio de representación proporcional, debían de observar una serie de bases fundamentales, dentro de las cuales la Corte consideró la base quinta del artículo 54 constitucional, que exige que el tope máximo de diputados por ambos principios que pueda alcanzar un partido deba ser igual al número de distritos electorales. Posteriormente, la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación conoció del juicio de revisión constitucional 209-99, resuelto el 13 de noviembre de 1999. En dicho asunto, la litis consistió en determinar si el artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Guerrero contravenía o no la base quinta contenida en la fracción cuarta del artículo 54
de la Constitución Federal, cuyo alcance había sido ya determinado por la Suprema Corte. En esa sentencia, en comento, la Sala Superior dijo lo siguiente. Bueno, más bien, considero lo siguiente. En primera instancia se apartó de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia al señalar que su sentencia, que la Sala Superior no encontraba elementos suficientes para compartir dicha interpretación directa de la ley fundamental, refiriéndose a que la realizada por el máximo tribunal del país respecto a la base quinta derivada en el 54 de la Constitución Federal no le satisfacía. Y en segundo, declaraba competente para efectuar un control concreto, se declaraba competente para efectuar un control concreto de constitucionalidad de la norma local cuestionada. Al concluir su sentencia señalaba que este órgano jurisdiccional, es decir, la Sala Superior, considera que no existen bases jurídicas para determinar la inaplicación del artículo 29 de la Constitución del Estado de Guerrero, como lo pretende el enjuiciante. Derivado del anterior y transcurridos algunos meses, el presidente de la Sala Superior denunció la posible contradicción entre los indicados criterios sustentados por la Sala Superior y la jurisprudencia de la Corte, lo que realizó mediante un oficio de noviembre del 99 en la Oficialía de Certificación Judicial y Correspondencia de nuestro máximo tribunal. Lo anterior generó la integración de la contradicción 2-2000 de la que les he hablado. Las consideraciones que sustentaron el fallo de la Suprema Corte de la Nación se hicieron consistir en que dicho tribunal constitucional era el único órgano de control constitucional de leyes en materia electoral, en tanto que el Tribunal Electoral era la máxima autoridad en materia electoral y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, cuya competencia en forma exclusiva consistía en garantizar la especialización, objetividad e imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional en la materia, así como la custodia de los derechos político-electorales de los ciudadanos, verificando que los actos o resoluciones que en la materia se dictaran se ajustaran al marco jurídico constitucional y legal. Es decir, refriteaba las atribuciones del tribunal, pero de alguna manera le decía: no puedes pronunciarte sobre la constitucionalidad abstracta de la norma porque invades mi competencia. En mérito de lo cual apuntó que la facultad de resolver sobre la contradicción de normas electorales con la Constitución estaba vedada y estaba limitada exclusivamente al mandato constitucional que facultaba al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo que el Tribunal Electoral únicamente podía manifestarse respecto de algún acto o resolución sobre la interpretación del precepto constitucional, pero sobre el acto, no sobre la norma. Es decir, la interpretación que tenía que hacer el tribunal para inaplicar la norma era sobre el acto y prácticamente dejar incólume cualquier razonamiento que tocara esa disposición que estaba bajo estudio o revisión. La improcedencia del juicio de amparo en materia electoral. La Suprema Corte de Justicia ha declarado que es una sana norma que el Poder Judicial de la Federación se mantenga al margen de los problemas estrictamente políticos que se susciten en relación con los gobernados. Sustenta la anterior bajo el argumento de que sus intervenciones podrían implicar una invasión a la independencia de estos últimos, además de que en términos del artículo 103 constitucional, el juicio de amparo tiene por objeto exclusivamente resolver las controversias motivadas por leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales, por leyes o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados y por leyes o actos de autoridades de estos que invadan la esfera de la autoridad federal. Y para el máximo tribunal, entonces, las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral no encajan en estas prevenciones. De ahí que en la fracción séptima del artículo 73 de la Ley de Amparo declare como improcedentes los juicios de amparo que se promuevan contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades electorales. En la actualidad, la materia electoral es de gran trascendencia en el desarrollo político del país, pues implica la designación de autoridades encargadas de la organización, la calificación administrativa y jurisdiccional de los procesos electorales, la determinación del financiamiento de los partidos, la asignación de los tiempos en radio, el ejercicio de la libertad de expresión y la propaganda electoral, la puesta en marcha de las estrategias y programas de capacitación ciudadana, entre otras muchas otras. La propia Constitución Política de los Estados Unidos ha establecido todo un andamiaje complejo que da solidez y consistencia a la cuestión electoral en el país, tanto a nivel federal en su artículo 41,
como en las entidades federativas en su artículo 116, fracción cuarta, y ha diseñado un esquema jurisdiccional especializado en la materia, encomendado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a sus salas regionales y al Tribunal Electoral, a los tribunales electorales locales. Ahora bien, como ha sido expuesto, la ley de amparos establece categóricamente la improcedencia del juicio en contra de las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral. Sin embargo, este concepto de alguna manera es ambiguo y en la experiencia ha provocado que de manera recurrente diversos quejosos hayan presentado juicios de amparo contra determinadas autoridades electorales por considerar la afectación de garantías individuales no vinculadas con la materia electoral. Es muy recurrente, aquí en el jurídico nos llegan, como nos requieren como autoridad responsable el informe circunstanciado, aludiendo exactamente a este tipo de cuestiones con amparos presentados en juzgados de distrito. Por lo anterior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta al Congreso de la Unión como insumo para la discusión de la reforma electoral el tema relativo a que desde el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, se disponga que los actos y resoluciones dictados por las autoridades electorales administrativas o jurisdiccionales, los dictados por otras autoridades en materia electoral y los que se refieren a la integración y funcionamiento de aquellas serán objeto de control mediante la interposición de los recursos establecidos en los sistemas de medios de impugnación en materia previstos en el artículo 41, base cuarta, 99 y 105 de la Constitución. Puede parecer redundante, puede parecer innecesario, puede parecer una obviedad, pero no lo es. Todos los días hay ciudadanos interponiendo amparos para hacer valer sus derechos políticos electorales. Quizá con esto lo que se buscaría es hacer más evidente y maximizar la publicidad de que existen estos medios de control jurisdiccional electoral para hacer valer los derechos. El recurso de reconsideración es un tema importante en el que quiero detenerme casi para concluir. La inaplicación de una norma por considerarla inconstitucional desde la parte del recurso de reconsideración. A manera de exposición de motivos, el tribunal aduce al introducir este tema que a partir de las reformas constitucionales de 2007 y legales de 2008 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la impartición de justicia electoral dio un paso más para alcanzar el control efectivo de la constitucionalidad de actos y resoluciones en la materia. En ese contexto se determinó que las salas del Tribunal del Poder Judicial de la Federación pueden, a solicitud del justiciable, decretar la inaplicación en un caso concreto de las disposiciones jurídicas que a su juicio estimen contrarias a la Constitución. En esa tesitura, el tribunal expone que dicha facultad se otorgó tanto a la sala superior como a las salas regionales. Incluso en este último caso se determinó hacer procedente el recurso de reconsideración cuando en la resolución que se pronuncie en aquellas se resuelva efectivamente la inaplicación de un precepto legal por estimarlo contrario a la Constitución. Sin embargo, sobre el particular vale la pena mencionar que la práctica diaria en el tribunal revela que, en principio, el modelo vigente es eficaz para tutelar la constitucionalidad de leyes en materia electoral, en el entendido de que cualquiera de las salas regionales en el ámbito de su competencia puede inaplicar, en el caso concreto, la ley electoral por considerarla contraria a la Constitución, cuando le sea planteada la inconstitucionalidad de la misma. Pero, en los hechos, se dan casos en los que la sala regional, al resolver el medio de impugnación, en los que se formulan los planteamientos de inconstitucionalidad, los desestima por no considerar que la ley resulte inconstitucional. Contra tales determinaciones, en muchas ocasiones no se comparte por los justiciables el criterio de la autoridad, motivo por el cual se han intentado los recursos de revisión contra esos pronunciamientos a través del recurso de reconsideración, contra esos pronunciamientos, que infructuosamente se han promovido ante la Sala Superior, debido a que esta última se ha visto obligada a desecharla porque legal y expresamente se ha establecido la procedencia de este recurso de alzada únicamente
cuando las resoluciones correspondientes se inaplica un precepto legal. Es decir, cuando la regional considera que no se surten la hipótesis de inconstitucionalidad, no hay manera de combatir esa resolución, a diferencia de lo que pasaría, digamos, haciendo el símil con el amparo en revisión, en donde precisamente la materia de constitucionalidad puede ser la omisión de la propia autoridad de amparo en pronunciarse sobre los conceptos de violación que se alegan en relación con la inconstitucionalidad de determinado precepto. Precisamente esa es la naturaleza de la revisión. Y aquí, bueno, pues tiene que darse un sentido, digamos, entrarse al fondo y declararse una inconstitucionalidad para que realmente se pueda acudir a esta segunda instancia. En este orden de ideas, a fin de fortalecer el control de constitucionalidad concreto que se ha depositado en las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación, dicho órgano jurisdiccional pone en la mesa de discusión un tema que por una parte busca reformar el 9.9 a efecto de prever la existencia del recurso correspondiente, así como la hipótesis esenciales para su procedencia, reconociéndola no solo en aquellos casos en que las salas regionales inapliquen un precepto, sino en todos aquellos en los que aparezca en las demandas planteadas cuestiones de inconstitucionalidad. Para concluir, en primer lugar, los aspectos esenciales que caracterizan el principio de supremacía constitucional son la Constitución Federal, es la ley suprema y fundamental de los ordenamientos jurídicos de que deriva ella, tratándose de leyes federales, tratados internacionales o leyes locales, deben ser congruentes con lo dispuesto por la Constitución para que resulten válidos. Es una obviedad, pero bueno, pues eso es la piedra angular del sistema de control constitucional. En segundo, el control constitucional mexicano es parcialmente de carácter difuso, pues a través del juicio de amparo son diversos los órganos jurisdiccionales que tienen a su cargo la decisión de conflicto sobre la constitucionalidad de algún acto de autoridad, aunque también es parcialmente concreto en cuanto corresponde únicamente al Pleno de la Corte de Justicia de la Nación el conocimiento de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Como tercera, el control abstracto de las leyes de la naturaleza electoral permite revisar su regularidad en cuanto a que el procedimiento de creación y su contenido se ajusten a la Constitución, sin que exista la necesidad de un acto de aplicación cierto, concreto o individualizado en perjuicio del sujeto legitimado, en atención a que su fin es eliminar o expulsar del orden jurídico nacional normas inconstitucionales como consecuencia de su previa declaración de invalidez y con ello evitar su aplicación a los destinatarios. Cuarta, el control concreto de constitucionalidad de las leyes electorales encuentra sustento en el artículo 99, párrafo sexto de la Constitución, conforme al cual la Sala Superior y las regionales del Tribunal Electoral podrán resolver su aplicación al caso concreto cuando sean contrarias a la norma fundamental. Quinta, de otorgarse a la Sala Superior la facultad de conocer de acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, se aprovecharía a plenitud la experiencia y profesionalismo adquiridos por la Sala Superior y se evitaría la posible contradicción de criterios con la Corte, lo cual, insisto, esto es una propuesta, pues un tiro muy largo y en el que yo, digo, no estoy del todo convencido, pero bueno, es una forma de que pensemos sobre el problema del control de constitucionalidad en materia electoral. Sexta, el tema relativo a la improcedencia del juicio de amparo electoral busca la claridad del gobernado para que cuando acuda sepa que el amparo no es el medio procedente para hacer valer estos derechos. Y la séptima, si la Sala Superior considera los recursos de reconsideración en que se estudien cuestiones de constitucionalidad, sin importar que la Sala Regional correspondiente haya inaplicado o no el precepto tildado de inconstitucionalidad. Y eso es todo. Espero no haberlos aburrido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Raúl Díaz, por esta exposición. Hemos podido observar de alguna manera cómo el sistema electoral se ha relacionado con el juicio de amparo a través de distintos medios de impugnación. Pero lo más importante es que abramos un espacio para las preguntas y las respuestas para que nuestros compañeros puedan preguntar de viva voz y aprovechar la experiencia de quien hoy nos acompaña como ponente. Así que respetuosamente
le consultaría a todas y a todos si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario. Nos han pedido, maestro, si nos puede compartir la presentación. Si así fuera, si nos la pudiera mandar a mi correo y nosotros la distribuimos con todas y con todos a través de los correos que nos hicieron llegar al momento de su inscripción. Así que les consulto si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario. Es el momento de poder realizarlo. Parece que no hay preguntas, maestro. Muy bien. De cualquier manera, si alguien tuviera alguna otra pregunta, observación, pues que la haga llegar por correo. Con mucho gusto le damos respuesta por correo igual. Nos pide Lisette Sánchez, ha levantado la mano. Lisette, por favor, si nos ayuda abriendo su micrófono para poderla escuchar. Buenas tardes a todas y a todos. Sí, a mí me llama la atención que siendo el juicio de amparo un tipo de control constitucional, pues no se relacione tan íntimamente con el derecho electoral. ¿Usted considera que en un futuro se pudieran modificar las leyes para atribuirle al juicio de amparo parte de nuestro derecho electoral, o si usted cree que la vertiente correcta es como hasta ahora, en donde tenemos nuestros propios controles en la materia y el juicio de amparo se queda reservado? Muchas gracias, licenciada, por su pregunta, muy pertinente. En efecto, creo que el divorcio del juicio de amparo con la materia electoral, e incluso en un inicio el divorcio de la jurisdicción judicial con la materia electoral, pues fue lo que le dio vida al sistema electoral tal como lo conocemos, tanto en el conjunto de medios de impugnación que se encuentran a disposición de los ciudadanos para combatir los actos y las normas, como con el propio entramado institucional y estructura institucional de los órganos encargados tanto de organizar como de juzgar y calificar en última instancia las elecciones. Entonces sería muy difícil pensar que el juicio de amparo tiene viabilidad futura o que pudiera reinsertarse como un medio de control. Creo que lo que ha ido pasando es que se dividieron las responsabilidades de ese juicio o las posibilidades de ese juicio en otros medios de impugnación en materia electoral, como lo señalaba, pues marcadamente la acción, la controversia en la parte abstracta, y en la parte concreta, pues todos los medios, el JDC, la revisión, y de alguna manera creo que lo que veremos hacia adelante es solamente ya afinar algunos espacios oscuros respecto a la posibilidad del justiciable de que se declaren inconstitucionales algunas normas, como que señalaba, ¿no? De que solo cuando se haya declarado la inconstitucionalidad o inaplicado el precepto se pueden llegar a la segunda instancia de reconsideración. Pero dicho lo anterior, lo cierto es que los medios de impugnación que están previstos en la ley sí son un abanico suficiente para poder hacer valer pues el derecho de los justiciables a cuestionar la constitucionalidad de las normas que rigen los procesos electorales. Muchas gracias, licenciado, por su pregunta. Sí, muchas gracias. Luis Alberto Aguilar ha levantado la mano. Por favor, si nos ayuda abriendo su micrófono para realizar su pregunta. Sí, muy buenas tardes a todas y todos. También agradeciendo al maestro Raúl por su presentación. Dos cosas. Es una pregunta, pero también tratando de hacer una precisión respecto a los datos que nos pudo compartir el maestro. Revisé la ley de amparo, precisamente el artículo 73, fracción séptima, del cual nos hizo referencia,
y me encontré con que precisamente este artículo 73, fracción séptima, es de la ley abrogada. Entonces, la nueva ley de amparo, reglamentar el artículo 103 y 107, ya es otro artículo, nada más para precisar, es la 71 y es en 2 fracciones, en la fracción cuarta y en la fracción 15ª. Nada más para hacer la precisión, yo entiendo que en la presentación lleva algunos años el maestro dando este tipo de temas, entonces para que se pueda actualizar el dato. Y la siguiente, una pregunta particular, nos habló en su presentación del caso Castañeda Gutmann, que fue una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente porque en México no existía este recurso de tutela o de defensa de derechos político-electorales. Y la pregunta para el maestro Raúl es si él considera que esta sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el precedente o fue precisamente el motivo por el cual apareciera el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, porque en algún momento se ha mencionado que precisamente a partir de esta sentencia condenatoria del 2008 fue que se abre este nuevo recurso o este medio de impugnación para que los ciudadanos pudieran tratar de defender o que fuera el medio o el recurso indicado para la defensa de los derechos político-electorales. Esa sería mi pregunta, en opinión del maestro Raúl, si él lo considera como que es la base o es el fundamento de este juicio para la protección de derechos político-electorales. Agradezco la precisión del licenciado Aguilar respecto del 107 de la ley de amparo. Solo preciso que no es que tenga muchos años la presentación dándola y que por lo tanto esté desactualizada, sino que brinqué en el tiempo de atrás hacia adelante en diferentes normas y acciones, etcétera, y por lo tanto, bueno, se citó el precepto en ese entonces, que ya efectivamente no es el que está en vigor. No es un error de la presentación, se trata de pues los brincos históricos que fui dando, que no sé si tuvo oportunidad de seguirme, pero en la presentación hubo muchos brincos históricos y dentro de ellos está este. En relación con el asunto de Castañeda Gutmann, contrario a lo que señala, no se condenó al Estado mexicano. De hecho, se le calificó como falta de legitimación procesal para Castañeda Gutmann en materia de candidaturas independientes, pero en efecto hubo una serie de consideraciones respecto a la importancia y la posibilidad de que el Estado mexicano regulara esto de las candidaturas independientes. Entonces no fue propiamente una condena en la parte fondual de las candidaturas independientes, sino más bien un llamado a que se previeran vías procesales para poder atender esto. Gracias. Muchas gracias, maestro Luis Alberto Aguilar. El maestro Raúl Díaz, consulto nuevamente si alguien más tuviera alguna pregunta, algún comentario, antes de que despidamos la sesión. Estamos justos sobre el tiempo. De no ser así, maestro Raúl Díaz, le pediríamos, por favor, si nos puede dar un mensaje final de despedida. Muchas gracias. Agradecerles a todos su tiempo, su generosidad de escuchar la presentación y pues con la esperanza de podernos ver en estos foros electorales, no solo en la parte académica, sino estoy seguro que coincidiremos en la vida profesional en estas instituciones. Y es cuanto, de verdad celebro que haya tanta gente interesada por la materia electoral. Creo que ha sido una materia que ha crecido mucho en términos del interés que despierta en el foro jurídico, y lo que me ha pasado a lo largo del tiempo es que la gente que he encontrado en la academia, luego la encuentro en la institución, entonces seguramente nos veremos pronto en algún avatar de estos de la materia. Muchas gracias de verdad por haberme seguido y estoy a sus órdenes. Muchas gracias al maestro Raúl Díaz por su participación en este seminario, en la sesión inaugural de este seminario, a nombre de las magistradas, de los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero en especial a nombre de la doctora Gabriela Rubalcaba, le damos nuestro
más profundo agradecimiento y lo comprometemos a seguirnos acompañando en futuras actividades de la Escuela Judicial Electoral. Pero en especial, muchas gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos en un seminario más. Les recordamos el día de mañana, no se pierdan la sesión con el maestro José Manuel Villalpando, y el día jueves la mesa de análisis, en la que trataremos de redondear todos estos conceptos para ver si es necesario, si nos encaminamos a una reforma electoral, y de ser así, qué características debería tener. Así que para no aburrirlos más, les reiteramos nuestro saludo y nuestro agradecimiento. Muchas gracias, maestro Raúl Díaz. Les pediría, por favor, si me ayudan abriendo su micrófono y dando un fuerte aplauso a nuestro ponente. Buenas tardes a todas y a todos.